Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Luz. Pues hoy Mauricio tuvo que, Sí, lo extrañaremos. así es, pues tuvo que ir a otro compromiso, pero pues estamos hoy acá con ustedes para seguir hablando de esta circunstancia de eh, nosotros, los seres humanos, los sujetos y los refranes. Eso de la cultura popular que hay con ese asunto y cómo nos atraviesa. Y pues hoy traemos el de que mucho abarca, poco aprieta. ¿Tú qué piensas de Correcto. eso? Pues que es verdad en algunas cosas, pero es, por ejemplo, bajo ese principio no hubiera existido el pensamiento del Renacimiento, ¿no? Ujú. Leonardo, que abarcaba mucho, ¿no? Hacía ingeniería, hacía fundición, era inventor, o sea, estudios de anatomía, toda una serie de cosas. Él abarcaba muchas cosas. El pensamiento, este, renacentista es este sentido de abarcar varias cosas. También creo que el que mucho aprieta, poco abarca. Y entonces es esta parte en donde, por ejemplo, te puedes convertir en experto de algo que es casi, casi nada, porque no puedes entender el todo y se te escapa. Entonces, sabes hablar de la rama, pero perdiste de vista el bosque, ¿no? Ujú. Estás hablando de las pequeñas cosas. Entonces, creo que el que mucho aprieta, poco abarca, Mucho abarca. también, Ah, ok. El inverso. Ujú. sí. Entonces, esta parte de quedarte tú como casi metonimizado, como en la parte y no darte cuenta de el complejo mundo de relaciones que esas cosas tienen. Este, Se me ocurre, por ejemplo, cuando ves los bosques y que el bosque, pues, si te quedas estudiando el hongo que está en la corteza del árbol, te pierdes de la relación que hay entre los árboles, en las ardillas, en los hongos. Entonces hay que abarcar mucho y si quieres también en un juego dialéctico, ¿no? De irte a apretar y abarcar y en ese juego, pero si te quedas solo el que, como en la máxima del que mucho abarca, poco aprieta, pues el tema es si es un propósito maravilloso no apretar, ¿no? Poco aprieta, o sea, hay que apretar mucho. Qué interesante este planteamiento que estás haciendo porque es como si te metieras en una caja y nuevamente llegamos a ese tipo de cosas en las cuales estas determinaciones que tenemos y las traemos de muchísimos años, que están ahí atravesándonos en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras formas de estar en el mundo, las damos por un hecho y dejamos de preguntarnos este tipo de cosas. Porque efectivamente esto que estabas diciendo del pensamiento renacentista, cuando nos vamos para allá atrás, entonces vemos que para poder hacer ciertos planteamientos, había muchos caminos que seguían alrededor de. Entonces eran pintores, pero eran escultores, pero eran científicos, pero entonces hacían evaluaciones para hacer un tema de un helicóptero que entonces después se veía con un cuerpo humano. Y entonces todas estas relaciones que de pronto nosotros perdemos de vista y entonces nos concentramos en pensar que las cosas son así nada más. O sea, como que todo el pensamiento humano es así. Y de pronto caemos inclusive en la tentación de pensar que los seres humanos somos así. O sea, no podemos ser otra cosa. Este tema del ser siendo, ¿no? Que tú siempre planteas en términos de Heidegger, como que se anula. Porque entonces, pues yo soy una taza y entonces, pues yo soy una taza. Y hasta una taza puede ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro, o sea, yo hoy tengo lápices O dulces, o o dulces o lo flores. uso para eso, para Claro, después regar plantas. exacto. O sea, entonces esta parte de pensar como, hasta me parece como una cuestión técnica. O sea, si tú Mm. piensas la universidad, es la universalidad. Es la idea de que convivan diferentes planos de experiencias, de saberes, de propuestas y todo. La interdisciplina, la transdisciplina, lo que busca son los diálogos entre las diferentes propuestas que miran las cosas. La unidisciplina, pues puede quedarse en que sabe tanto de tan poco que sabe mucho de nada, ¿no? Ujú. Y entonces estos diálogos que requiere la transdisciplina o la interdisciplinaridad, que está buscando esta cuestión universitaria versus lo técnico, ¿no? Que es la especificidad y muy del lado de la pragmática, ¿no? Que se nos olvida que todo esto de lo que estamos hablando es para nuestro estar en el mundo como seres humanos. Ahorita que te estaba escuchando recordé que un amigo
hace poco me decía respecto del término justicia. Por supuesto es abogado. Entonces él decía que estudiando respecto al tema de la justicia él estaba un poquito descontrolado, por decirlo de alguna forma, porque él se daba cuenta que de alguna manera este término de justicia pues dependía de ciertas cosas, ¿no? O sea, si a mí me contrata un cliente para efectos de que yo haga una serie de cosas y yo estoy perjudicando a un tercero a partir de eso, pero mi cliente me está contratando, pero lo que yo le escucho a mi cliente sí es, entonces, ¿eso es justo o de qué se trata? Y entonces, todas estas como aristas que de pronto se incorporan, nos hace preguntarnos respecto del tema humano y advertirnos si finalmente nosotros podemos ser únicamente estar pensando en las cosas de una manera, ser técnicos en esto que tú dices, para estarnos dirigiendo a una sola vía. Porque eso a mí más bien me hace pensar que esa técnica es como dirigirte a un proceso, a un propósito específico, dado, en el que no se trata de poder pensar nada, o sea, es un camino de una sola vía que tiene que llegar a un solo fin y pues que tú no tienes que hacer nada ahí, ¿no? Más que ir por el camino. Sí, y si te das cuenta, eso se cuela, por ejemplo, cuando estás digamos, en los estudios que son preuniversitarios, en donde vas a tener que elegir una carrera, ellos te hacen suponer que la orientación vocacional tiene que ser esta parte de elegir específicamente algo, ¿no? Renunciando a las otras cosas. Y entonces es esta parte donde, por ejemplo, un tipo que tiene una serie de, pues de cariños, de admiraciones, de proclividades hacia la ingeniería, pero también le gusta mucho la medicina y todo eso, pues a lo mejor lo que tiene que construir es un camino híbrido, ¿no? ¿No? Entonces, Y si a eso le agregas el ingrediente de y además tiene que ganar mucho dinero, ¿no? Que de sí, pronto está ahí como fantasma sí, sobre muchos chicos, por ejemplo. claro. Entonces, eso es la cuestión que de alguna forma está buscando unidimensionalizar, ¿no? Entonces, sí que aprietes mucho para que unidimensionalices y no tengas este sentido de las diferentes propuestas en donde a lo mejor esta persona, gracias a seguir sus, digamos, estos talentos o estas ganas o estas aficiones que tiene, tanto en la parte de la medicina como de la ingeniería, crea una ciencia híbrida de ingeniería médica que obviamente aquel que solo está interesado en la medicina no podría llegar a ello, o el que está en la ingeniería tampoco. Entonces, el que mucho abarca, poco aprieta, pero aquí habría que ver si el que mucho aprieta, pues llega a algún sitio, a lo mejor poco abarca, ¿no? Ujú. Pero sobre todo volver a regresar a esto que hemos insistido tantas veces en los programas, a descubrirnos nosotros en ese mucho abarcar, en ese poco apretar, o en ese mucho apretar, o en eso algo que nos está convocando de forma singular para saber nosotros dónde estamos en eso. O sea, que alguien me diga que estoy abarcando mucho y que aprieto poco, ¿cómo estoy con eso? Me siento bien, estoy tranquila, me gusta, ¿no? Sí, además esta parte en diferentes momentos, porque a lo mejor yo sí estoy abarcando mucho, porque estoy comenzando a estudiar algo, estoy comenzando a entender algo. Por ejemplo, en mi actitud frente al conocimiento es así. O sea, al principio siempre trato de abarcar todo lo que puedo. Y de ahí voy después quitando cosas porque sí me interesa entender, tener los parámetros generales, toda una serie de cuestiones y después, en un segundo momento, busco apretar, Claro. ¿no? Entonces son momentos diferentes, entonces, Pero que lo que dialogan. aprietas, pero lo que aprietas está en función de esto que tú estás llegando, esto que te está convocando, y entonces aprietas ciertas cosas que son de tu interés, que tienen que ver con tu propia convocatoria. Claro. Ujú. Entonces, son como, frente a un mismo fenómeno, son diferentes tiempos. El primero, el de la generalidad, el de tener, digamos, estamos hablando, ver el bosque, ver toda una serie de circunstancias, para después quizá ir a estudiar un árbol, el ciprés, y quizá del ciprés esa rama, o las ardillas, o las aves que viven en el ciprés, Ujú. ¿no? Claro. Pues bueno, pues interesante este tema del mucho abarcar, el poco apretar, y sobre todo esto que estamos como diseccionando con relación a lo que tiene que ver con los dichos y esto que nos convoca de ellos y cómo pensarlos de una manera diferente, siempre descubriéndonos a nosotros mismos respecto de ellos. Pues muchísimas gracias, José. Aquí nos encontramos en la que sigue. Gracias, Luz. Gracias a todos por acompañarnos. Nos Gracias, vemos en la Manuel. siguiente. Hasta luego.